Por eso en esta noche te estás pasando pruebas, estás pasando luchas. Mi Dios te va a dar la victoria y vas a salir a gritarlo. Todos hemos pasado por momentos en que necesitamos que Dios actúe. Amén. En lo que no podemos más. Y la Biblia dice que el Señor no nos permite pasar una prueba más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Y quiere que le diga algo, este versículo para mí se me volvió una torre. Este versículo se me volvió algo cuando yo estaba pasando ese momento de mi hijo, de Sandra. Entonces yo me encerraba a orar o comenzaba a caminar por mi casa en plena pandemia, y yo decía: Señor, yo creo lo que tu palabra dice, porque tenemos que decirle: Señor, enséñame a orar, porque la oración hay que sustentarla con la palabra. Tu palabra dice que tú no nos permites una prueba más de lo que podemos resistir, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Así que, Señor, yo sé que esto también pasará. Yo te alabo, yo te bendigo, y déjame decirte, y si te suena pesado y si te suena duro, qué pena contigo, me disculpas, pero déjame decirte que la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Y yo sé, iglesia, yo sé que es duro, no es fácil darle gracias a Dios cuando la nevera está desocupada. Dale gracias a Dios cuando no hay un peso en el bolsillo. Dale gracias a Dios cuando alguien está grave con una enfermedad o con un cáncer. Eso es duro, eso no es fácil, pero ahí es donde está el secreto de que a Dios lo conocemos, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la alegría y en la tristeza. Esta historia de Ana, esta canción, es una canción de alguien que ha pasado una situación muy dura, una situación difícil, una situación que en un momento dado de la vida parecía que no iba a tener un final. Ustedes no notan, hermanos y amigos, que cuando uno está viviendo momentos buenos, agradables, y que como que todo está a favor de uno, y como decimos una palabra muy coloquial en Antioquia, cuando la vida como que nos sonríe, porque tenemos momentos y tiempos así. Ustedes no notan que ese tiempecito es cortico, ¿sí? Uy, pero cuando uno está en una prueba, una lucha, las horas se le vuelven días, ¿sí o no? Los días se le vuelven meses, los meses se vuelven años. Como que se vuelve largo. Yo creo que Ana, su vida, pues, el Cana, su marido, no era malo. Lo que pasa es que se consiguió una segunda. Y en ese tiempo, según las costumbres, cuando una mujer era estéril, el esposo tenía la posibilidad y la oportunidad que se consiguiera otra para tener hijos. Pero eso fue en ese tiempo, ahora no, cuidado. Porque ahora quien hace eso es adúltero. Y la Biblia dice que ningún adúltero heredará el reino de Dios. Por eso el Señor dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero en ese tiempo se permitía. Entonces ahí es donde encontramos que el Cana se consigue a esa mujer llamada Penina. Claro, la mujer principal para el Cana era Ana, ¿verdad? La amaba,
Pero cada año, cuando Ana iba a presentar el sacrificio, ese sacrificio y ese tiempo de conexión con Dios se le volvía una amargura. Porque en el camino se encontraba Penina. Y entonces Penina, aparte de que le quita a su esposo, se volvió humillativa. Y entonces, cuando la encontraba y le decía: hey, ¿y tú qué dices que tienes al Dios verdadero? Vea, hermano, a veces el diablo nos humilla, es verdad, nos humilla. Pero por eso esta enseñanza esta noche es para que tú entiendas, en medio de la prueba, en medio de la lucha, que si el diablo te está humillando y el diablo te está diciendo que vas a quedar toda la vida en esa derrota, que ese problema no se va a solucionar, que vas a quedar todos los días en el anonimato, y que el diablo te da puntapié cada vez que le provoca y te manda gente que te humille, que te desprecie, esta noche con este mensaje tú le vas a pisar la cabeza al diablo y al enemigo y le vas a decir: tengo al Dios que me va a dar la victoria. Consagrada, porque parece que ella a veces acompañaba al Cana a presentar sacrificio, pero no porque creyera, porque parece que esta mujer como que venía algo de la descendencia filistea, Penina. Entonces ella no creía mucho en el Dios verdadero, pero estaba tan contenta porque no solamente el Cana cada rato le engendraba hijos, sino que, vea, le daba platica. Entonces, interés, ¿cuánto vales? Yo voy a acompañar al Cana a ese sacrificio. Y como era una mujer mala, pagana, entonces la hermana Ana decía: en medio de todo, en medio de mi dolor, en medio de mi esterilidad, yo voy a presentar sacrificio al Señor. Y ella llegó un momento en que estaba muy acongojada, estaba muy afligida. Y claro, cuando ella veía a Penina, se le paraban los pelos de punta, como decimos. Pero no solamente la veía, la escuchaba, que era lo peor. ¡Ana! ¿Tú qué crees? ¿Que te crees tan consagrada, tan espiritual, que andas adorando a ese Dios vivo? ¿Y porque eres estéril? Y en ese tiempo una mujer estéril, habían algunos conceptos. Que esa mujer era que el cielo se había cerrado porque había pecado y Dios se enojó y no le había dado hijos. En todo caso, para la mujer hebrea, ser estéril era lo peor. Por eso se acuerdan que hubo una mujer que le decía a su marido: dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. Porque para una mujer, en ese tiempo ser estéril era un castigo. Se burlaban, la acorralaban, la arrinconaban y decían: hey, allá va la estéril, allá va la estéril. Y entonces claro, se le convertía a ella en una humillación y en una afrenta. Entonces no solamente esta mujer tenía que soportar que su marido tuviera otra, porque ¿qué mujer quiere que el marido tenga otra? Levante la mano. Gracias a Dios no somos árabes, porque sí tienen derecho a 7 mujeres. Oiga, y viven en una armonía tan tremenda. Mi esposo se ha dado la tarea de investigar un poquito, porque a él le gusta mucho investigar sobre un poco esa cultura, cómo viven. ¿Y sabe qué hacen? Viven en una misma casa y se asignan el trabajo. Entonces mira, Raquel, tú vas a cocinar para todos esta semana. Y la Raquel toda contenta en esa cocina, cocinando para las otras 6 y para la chorrera de hijos, y felices. Y tú, María, limpia la casa. Y tú, Esther, lavas. Y no había lavadora, había que ir al río. Y entre todas se repartía. Y tú, Ana, te toca esta semana dormir con él.
y por semanas. Y vivían en una armonía y una comunión. Tremendo, ¿verdad? De que se ríen las mujeres. Tremendo. Pero claro, Penina no iba a Ana no iba a soportar. Ella era hebrea. ¿Cómo iba a permitir que su marido metiera la otra a la casa? No. Pero como no la podía tener en la casa, esta se desquitaba cuando salía a la calle. No solamente cuando la hermana Ana iba al templo a presentar sacrificio, sino que ella trataba de buscar, y aunque de pronto vivían a cierta distancia, ella decía: yo tengo que aprovechar cuando vea. Y eso, esa Penina parecía antioqueña, cada rato una barriga. Y se nota que ese Elcana era bien alimentado, ¿yo? Porque hágame el favor. Entonces, ¿sabe qué hacía esa Penina? Es que era mala. Era mala. Y los romanos tienen un dicho: que una mujer mala es más peligrosa que 99 hombres juntos malos. Ay, Padre del cielo, te alabamos. ¿Será cierto o mentira? No lo sé, pero eso es lo que dice. Espera y verá. Allá tengo 2 niños y el rancho ardiendo. ¿Usted sabe qué hacía? Esperaba que Ana saliera por ahí a comprar su pancito, a comprar, en fin. Y la Penina salía. Y entonces se colocaba conforme se vestían en ese tiempo, como una túnica que se le viera bien la barriga, y salía caminando con la cabeza en alto, y apenas se veía a Ana, le decía: Ana, aquí en este vientre, que yo no me mantengo orando como tú, que yo no soy tan espiritual como tú, y ese vientre tuyo está estéril, ese vientre tuyo no sirve para nada. Pero yo, que no soy tan consagrada ni tan espiritual, ay, vea, aquí viene el tercer muchachito. Es que usted es una estéril, usted es una mujer que no sirve para nada. Y la insultaba. Por eso, hermanos, mire, cuando uno lee ese canto de Ana, cuando uno ve la victoria que Dios le ha dado, ella dijo: yo no me puedo quedar callada. Por eso en esta noche te estás pasando pruebas, estás pasando luchas, mi Dios te va a dar la victoria y vas a salir a gritarlo.